Quédese de pie un minutito. Como muy bien dijo el pastor, respondo al nombre de pastora y profeta Shenara por la gracia del Señor. Soy la pastora general de la iglesia Casa de Avivamiento Profético en el pueblo de Arecibo, Puerto Rico, y es un honor el poder estar aquí. Aleluya, en la casa de unos hermanos, pero pastores que honro. Yo no sé si me entendió. Son mis hermanos, pero hoy aquí son pastores porque los honro y conozco el depósito. Y es para mí un honor. Gracias por confiarme en su altar. Gracias. Es un gran privilegio para mí. No lo tomo como común. Y quiero dejar todo lo que el Espíritu trajo a mi vida. ¿Cuántos saben que el Espíritu del Señor habla? ¿Cuántos saben que, escuche bien, que Dios conoce la necesidad del corazón? Que Dios nunca va a entregar lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos. Amén. Así que yo quiero que usted me acompañe a la palabra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, los versículos del 41 al 46. Cuando usted lo tenga, usted dice amén. Usted se pone de pie porque leemos la palabra de pie, porque respetamos el Espíritu Santo, y vamos a predicar bajo el tema detrás de una gran lluvia. Dile a la persona que está a tu lado: detrás de una gran lluvia. Escucha lo que estoy diciendo. Fíjate que no estoy diciendo que se oye una gran lluvia. Hoy Dios está diciendo detrás de una gran lluvia. Primera de Reyes, capítulo 18, los versículos del 41 al 46. ¿Cuántos están listos? Vamos a leer la palabra, no de la pastora Shenara, del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Ay, Dios mío, porque vamos a leer eso otra vez. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: y ustedes me contestan. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque es bendita, porque tú sabes que siempre te lo digo, es uno de los regalos más grandes que me has podido entregar. Ella es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestros caminos, Espíritu Santo. Y hoy aquí está tu pueblo, Señor Jesús, y yo te pido que tú puedas alimentarles, Señor Jesús, de la comida y el alimento que has, Padre, preparado para ellos, Señor. Te pido que no me quites, sino que me utilices. Y te pido que cada mente que está en este lugar, Señor, se ha llevado cautivo a la obediencia de Cristo, y que puedan abrir sus corazones, Padre, que es el terreno, para recibir la semilla que hoy tienes, Padre, para sembrar en el terreno, que la misma pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Atamos todo espíritu de distracción, Señor, de religiosidad, todo aquello, Padre, que quiera levantarse, Padre, para impedir que tu palabra, Padre, sea sembrada. Te doy gracias desde ya por lo que has de hacer, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento y nuevamente dígale a la persona que está a su lado: detrás de una gran lluvia. Aleluya. Mire, la lluvia es una gran bendición de Dios. Fíjate que no es cualquier cosa, porque es demasiado beneficiosa, porque debido a que es parte, escucha bien, y esto lo quiero leer, del ciclo de agua que es vital para toda la vida que existe en el mundo. Está llena de lagos y ríos, recarga los acuíferos subterráneos y provee agua para plantas y animales. O sea que no es cualquier cosa el agua. Tiene muchos beneficios, y el agua le da vida a muchas cosas.
¿Sabe lo que ocurre? Que como el agua es un elemento natural, que estamos tan acostumbrados a tenerlo con nosotros, no lo valorizamos. Lo tomamos como común, pero no entendemos la vitalidad de la misma, porque el ser humano, yo no sé si usted sabe, que tiene una cualidad, y es que a veces somos un poquito mal agradecidos. ¿O eso solamente en Arecibo, Puerto Rico? El ser humano a veces es un poco mal agradecido, porque cuando nosotros nos acostumbramos a algo, se nos olvida la importancia de lo mismo que tenemos. Y cuando entonces es removido aquello que es tan importante y siempre lo tuvimos, entonces nos dimos cuenta de lo fundamental y de lo esencial que era en nuestra vida. El agua es demasiado fundamental. Es tan fundamental que cuando hay sequía se forma un caos. Que cuando hay sequía se mueren los animales. Cuando hay sequía, lamentablemente, ¿verdad?, los terrenos no pueden producir. El dinero, los alimentos, las ganancias se ven muy afectadas cuando hay sequía, ¿verdad? Y es importante que nosotros podamos entender, el ser humano aún, porque usted está compuesto de 75% agua. Cuando usted no tiene agua, usted se deshidrata, se le dañan sus órganos y se va a morir. Y mire, la palabra habla acerca de la lluvia. Yo quiero leerte 2 versículos, no tiene que buscarlo. En Joel 2 dice: alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y el Salmo 84 dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y tal vez usted dice: ok, pastora, qué chévere eso, nos vas a dar una clase de ciencia hoy. No, es que tengo que hacerte introducir la importancia del agua, porque te lo tengo que llevar al plano espiritual. Diga conmigo: el plano espiritual. Hay una gran enseñanza con esto en el plano espiritual, porque el agua en el mundo espiritual no es otra cosa sino que su espíritu y su palabra. Ay, yo lo voy a volver a repetir. El agua en el mundo espiritual no es otra cosa que su espíritu y su palabra. ¿Y sabes lo que ocurre? Que cuando un cristiano no tiene agua, que cuando un cristiano tiene sequía de palabra, corre un gran peligro, y es que va a tener sequía. Y lo próximo, ay Dios mío, es que va a venir muerte espiritual. Y yo vengo como profeta del Dios Altísimo decirte esto: tú eres un hombre y una mujer de Dios para que puedas estar caminando en sequía. Dios mío, manso. Tú no fuiste creado para estar en esta condición. Tú no fuiste creado para estar muerto en vida. Tú no fuiste creado para estar sediento cuando Él es la fuente. Tú no fuiste creado, aleluya, para estar en 2 aguas. Tú fuiste creado para ser afirmado. Vamos, yo vengo a hablar con alguien hoy que tiene que entender cuál es su lugar en el Señor. Y yo vengo a profetizar de parte del Señor una gran lluvia. Ay, yo vengo a hablar con alguien hoy que tiene que entender, escúchame bien, porque estoy muy en claro cuál es mi asignación en esta hora. Yo vengo a profetizar que alguien tiene que buscarse el paraguas y tiene que estar listo, porque se oye una gran lluvia. Y si la lluvia se estaciona aquí, esa bendición viene para mi casa. Amén. Así que, habiendo comenzado desde esa plataforma, quiero decirte una cosa. Hay algo que me llama la atención de esta porción de la palabra, y es que usted tiene que entender que cada detalle que está escrito en la Biblia tiene un propósito. Mire, Dios es un Dios no de casualidades, sino de causalidades. Y cada cosa que está escrita en la Biblia esconde un misterio. Yo no sé si tú, y yo quiero volver a leerlo, yo no sé si tú te diste cuenta que cuando Elías está hablando con Acab, estas son las palabras: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Yo no sé si tú me entiendes. Él no está hablando de cualquier cosa. Ahí hay un adjetivo que describe la lluvia. No es cualquier lluvia típica, es una grande lluvia. Es una gran lluvia. Es una lluvia a la cual tú no estás acostumbrado. Es una lluvia que tú nunca jamás habías visto. Y mucho más cuando está hablando de una lluvia que viene a pasar después de 3 años y medio en sequía. Tú nunca vas a poder apreciar una lluvia si primero no estuviste en sequía.
Yo lo voy a repetir. Tú jamás vas a poder apreciar tanto una lluvia si primero no atravesaste por una sequía. Y es importante que nosotros podamos tener esto. Yo quiero que alguien pueda entender en esta hora que tú tienes que estar dejando de ver el panorama que has estado poniendo tus ojos y entender que no es lo que tú estás viendo con tus ojos naturales, sino aquello que salió de la boca de Jehová. Cuando tú quieres ver un cambio en lo natural, tienes que ponerte, abrir tu oído en lo espiritual para ver que el cielo está hablando. Así que se oye una gran lluvia. Viene una gran lluvia. Pero ¿cuántos saben que cuando hay un pero hay algo que como que va a dar un giro 180? Diga conmigo, pero es importante que podamos entender esto. Dios me decía que el tema era detrás de una gran lluvia. O sea, ¿qué ocurre, amada, tras bastidores antes de que se desate una lluvia? ¿Qué ocurre antes de que se desate una lluvia? ¿Qué era lo que estaba pasando tras bastidores antes de que una lluvia se desatara? ¿Y sabes lo que pasa? Es que usted tiene que entender lo siguiente, y escúcheme bien. Antes de una gran lluvia hubo una sequía. Pero yo quiero que tú entiendas una cosa. Y quiero ir suavecito para que puedas entenderme. La sequía no la provoca Dios. Pero profeta, es que la Biblia, escuche. La sequía no la provoca Dios. ¿Sabe por qué no la provoca Dios? Porque la palabra establece que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. La palabra establece que Él va a cambiar los sequedales en manaderos de agua. Yo vengo a hablar con alguien que tiene que entender, como dije anteriormente, que el agua es tipo del Espíritu. Y en Dios no se acaba el Espíritu. Siempre hay agua, siempre hay corriente que fluye. Entonces, ¿qué tiene que ver la sequía? Porque es que ahí dice que hubo una sequía. Cuando usted lee en el Primera de Reyes 17 habla de una sequía. Pues yo quiero explicarle lo que el Espíritu Santo me decía. La sequía no tiene que ver nada con Dios. La sequía tiene que ver con nuestras decisiones. La sequía no tiene que ver nada con Dios. Dios no te va a colocar en un proceso de la cual Él no tenga esencia, porque Él no está seco por ningún lado. Así que la sequía tiene que ver con nosotros. En muchas ocasiones estamos hablando, pastor, de desiertos que Dios no nos colocó. Déjame decirte una cosa. Ciertamente quien te mete en el desierto es el Señor, no es el diablo nunca. ¿Sabe lo que yo le enseñaba a mi iglesia, pastora, hace unos domingos atrás? Que tú nunca puedes decir que el diablo te mete en una prueba porque él no es el maestro. La palabra establece que Jesús era el maestro. El diablo no tiene que ver nada como maestro. La prueba nunca me la permite el diablo. Siempre es Dios quien me mete en el desierto. Siempre es Dios quien me mete en la prueba. Pero también tengo que entender que tengo que ser lo suficientemente maduro para discernir que hay sequías que no tienen que ver con Dios, tienen que ver con mis propias decisiones. Y yo vengo a hablar con alguien que tiene que entender hoy que Dios está diciendo: se oye una gran lluvia, se acerca una gran lluvia, pero antes de la lluvia hay una sequía. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la sequía? Dios nos va a hablar hoy. Así que quiero hablar un poquito de historia. ¿Cuántos quieren escuchar un poquito de historia? Todo comienza con uno de los hombres favoritos míos de la Biblia. Me fascina la historia de Elías y Eliseo. Dice la palabra que este hombre se llamaba Elías Tisbita. Y él entra como Elías por el palacio. ¿Sabe? Como Juan por su casa, como Elías por el palacio. Se encuentra delante del rey Acab y le dice al rey Acab: ¿sabes qué, rey Acab? Yo vengo a profetizarte que por 3 años no va a llover sino por mi palabra. Y la palabra establece que él allí mismo se fue. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué una decisión tan radical que se te es tomada? Y es que Acab, escuche bien, era un rey que conocía los principios de Dios. Diga conmigo, conocía los principios de Dios. Acab conocía los principios de Dios. Pero decide, amada maestra, casarse con una mujer
que sus principios eran completamente contrarios a lo que Dios había dictado, y aún él teniendo el conocimiento de lo que Dios había dicho, como quiera decide hacer una alianza impura. No era que él lo hizo en inocencia. Él tenía el conocimiento de a quién servía Jezabel. Porque el Dios de Jezabel no era Elohim, el único Dios verdadero, sino que el Dios que adoraba a ella era Baal y era Sera. Y aún él, teniendo el conocimiento, decide hacer una alianza impura. Y escucho la voz del Espíritu Santo decir lo siguiente, porque este mensaje es para todos. No es para la iglesia como tal, es que tú eres la iglesia, iglesia. Ay, perdonen la cacofonía, pero lo tengo que decir. Tú eres la iglesia. Yo vengo a hablar con un pueblo que tiene que entender esto. Vengo a hablar con los sacerdotes. Vengo a hablar con las mujeres que son sabias y edifican su casa. Escucha lo que te dice el Espíritu. Cuando tú alteras los principios del Señor en tu casa, el cielo se descierra y hay sequía. Y yo vengo, ay Dios mío, yo vengo a hablar con alguien que tiene que entender ¿cuáles son los principios que establece la palabra? Yo no puedo pretender que en mi casa haya bendición cuando estoy practicando lo que yo sé que es contrario a lo que Dios está hablando en su palabra. Es imposible que esté esperando que el cielo se abra. No, el cielo será de bronce. Y eso era lo que estaba ocurriendo. Acab había tomado una mala decisión. No solamente como rey, sino como sacerdote, porque el poder detrás del trono era Jezabel. Entonces los principios no son negociables. Este hombre se deja pervertir por ella. Y la palabra establece que Dios levanta a un hombre que se llamaba Elías, un profeta genuino, un hombre de Dios íntegro, que estaba consumido por el celo de Dios. Y entonces él entra y le entrega esta palabra profética que se cumple. Tan pronto cuando sucede esto, la palabra registra que aún Elías mismo entra en el proceso. Y quiero ir suave aquí. Escuche bien. Porque él era el profeta de Dios no significa de que no, él profetizó y todo eso, pero tuvo que también pasar por el proceso. Él fue parte de la sequía. Y ¿sabes qué? El Espíritu Santo me decía que me detuviera aquí. ¿Sabes por qué? Porque a veces pensamos que porque yo soy un ungido, que porque Dios me entregó una palabra, que porque Dios, aleluya, puso un aceite sobre mí, que porque Dios, aleluya, me dio unos dones, que porque Dios me utiliza, que porque estoy en posición, eso me exime de estar probado. No. El hecho de que Dios me haya colocado en una posición no me exime de la prueba. Tengo que atravesar por la prueba. Hay gente que está desenfocada poniendo sus ojos en lo que está ocurriendo y olvidándose del Dios del cielo. Hay gente que está diciendo en todo tiempo, en vez de que haya una alabanza perpetua en su boca, lo que está es con una palabra todo el tiempo contrario, que mira lo que me está ocurriendo, que mira lo que me está pasando. Yo vengo a hablar con alguien que tiene que entender que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, escucha esto, Jesús era el Hijo de Dios. No hay nadie tan importante que haya estado en la tierra que Jesús. Y sabes que te tengo noticias, porque para que mire, póngase la mano en la frente así. Vamos, que usted mismo se dé ahí, se tire en descanso y vuelva y suba, porque eso yo lo hago constantemente. Es un ejercicio que me ministra. Cuando me quiero poner changuita, ya se la puede quitar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra establece, escuche lo que le voy a decir, que Jesús le dijo al Padre en el huerto, allí en el Getsemaní, le dijo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Y sabes lo que el cielo le respondió? El cielo, dice la palabra en uno de los evangelios, que lo que hizo Dios fue que envió un ángel para fortalecerlo. Yo no sé si estás entendiendo que el cielo le dijo, perdón, escucha, por favor, yo quiero, me permite, yo quiero decir algo rapidito, que Dios me hablaba a mí. Mire, escuche bien esto, aprenda esto.
Dios no es almático. Dios es espíritu. Por ende, tus oraciones cuando son almáticas no pasan del techo. Ay, yo lo voy a repetir. Escuche. Cuando las oraciones son almáticas, Dios dice, bueno, estoy inclinando mi oído, pero mi hijo, mi hija no está utilizando el Espíritu Santo para poder orar. No puedo contestarte esa oración. ¿Y sabes lo que hizo? Escuche lo que voy a decir. Jesús en ese momento sacó al hombre a pasear. Porque él era 100% hombre. Aquí él no era 100%, él era 100% hombre, investido con el Espíritu Santo. Y él sacó al hombre a pasear y le dijo, Padre mío, todas las cosas son posibles para ti, pasa de mí esta copa. Pero como el Espíritu siempre le ganó, dijo, pero déjame decirte una cosa, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces el Padre dijo, la primera oración no la escuché, pero esta te la contesto. Déjame enviarte un ángel para que te fortalezca, porque es que hay cosas que no se te van a ser quitadas. ¿Sabes por qué no se te van a ser quitadas? Por amor a ti. Porque que ¿sabes qué? Dígame qué. Que en un momento dado tú oraste en el Espíritu y le dijiste al Señor, muéstrame tu gloria. Que en un momento tú oraste en el Espíritu y le dijiste al Señor, yo quiero ser como tú. Que en un momento tú oraste en el Espíritu y le dijiste, yo te quiero dentro de mí. ¿Sabes qué? Que aunque tal vez de momento como que te alejaste un poco del trono, Él se recordó de la oración que tú le hiciste y te metió en un proceso del cual no te puede sacar, porque si te saca te pierde. El proceso lo que hace es formar lo eterno. Mucha gente ñoña en Arecibo. Eso no pasa aquí en Pooler, Georgia, pero en Arecibo, muchachos, eso está. Que siempre están ahí. Que esta prueba y que este desierto y que ¿cuándo usted va a madurar con eso? Usted no puede estar todo el tiempo hablando de la prueba. Es que la prueba no es más grande que Dios. Es que a veces hablamos cosas que en verdad no vivimos. Ay, Dios mío. Es que a veces hablamos cosas, ministramos cosas, utilizamos el micrófono, pero a la hora de la verdad, cuando te ponen a prueba, te cuelgas en el examen, porque realmente estabas hablando con tu boca, pero no con tu corazón. Porque la prueba produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y hay gente que está desenfocada, mirando lo que está ocurriendo al alrededor, pero dejando de mirar al Dios que está contigo en medio de la prueba. ¿Y sabes qué? Allí estaba Elías. Conéctame ahí a lo profético. Entonces, aún en medio de la sequía, a Elías no le faltó nada. Porque ¿sabes qué? Dios hizo una promesa y la estableció en las Escrituras. Mi Dios pues suplirá a todas nuestras necesidades según tus riquezas en gloria. Por eso si te está faltando algo en medio de la prueba, es tiempo de que examines tu corazón. Si algo te está faltando en medio de la prueba y parece que se te quitó la cobertura, entonces examina tu corazón. Pero como estaba diciendo, Dios permite pruebas, pero las sequías no provienen del Señor. Porque Dios es un Dios de agua. Diga conmigo, de agua. La sequía y Él no tienen que ver nada, porque la sequedad no tiene que ver nada con su esencia. Y entonces, escuche lo que voy a decir ahora. Y esto es algo que debería escribir para los que escriben. La sequía no te vomitará hasta que tu oído espiritual escuche una gran lluvia. Lo voy a repetir. La sequía no te vomitará. ¿Usted sabe que el desierto te vomita el mismo? Usted está cansado del desierto, páselo, porque es que el desierto mismo te va a vomitar. Usted está cansado de la situación, pásela, porque es que te va a vomitar. La sequía no te va a vomitar hasta que Él pueda ver que tú hayas escuchado con tu oído espiritual que se oye una gran lluvia. Quiero decirte esto rapidito. Ok, profeta, me estás diciendo que se oye una gran lluvia. Estoy recapitulando para que no se me vaya. Me estás diciendo que viene algo grande. Me estás diciendo que tengo que enfocarme en la lluvia y no en la sequía y no en el proceso. Me estás diciendo que la sequía no proviene de Dios. Entonces, ¿de qué proviene? Me acabas de decir que son mis malas decisiones. Pues mire, quiero ir suavecito para que me pueda entender. La Biblia dice, en Primera de Reyes 17 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino
por mi palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? ¿Quién envió a Elías a profetizar? No. Por mi palabra. Pero profeta, ¿cómo usted está diciendo que Dios lo envió a profetizar? ¿Cómo usted está diciendo que Dios no lo envió a profetizar? No, es que Dios, cuando él dijo eso, lo apoyó. Sí, Dios lo respaldó. Porque una persona que vive en presencia, una persona que vive en principio, Dios te va a respaldar. Pero hay decisiones que usted y yo tomamos sin preguntarle al Señor. Hay momentos en los cuales usted y yo hacemos acciones, pero Dios no me mandó a hacer. Y en ningún momento ahí está diciendo que Dios le habló. Cuando usted escudriña el libro completo, se va a dar cuenta que Dios le decía: Elías, levántate y haz esto. Elías, haz esto. Pero en ningún momento Dios le dijo a Elías: vete a hablar con Acab y dile que va a haber sequía. Entonces hay momentos en nuestras vidas que nuestras malas decisiones, que el no consultarle al Señor, va a provocar que una sequía se te desate. Dios no le dijo nada. Mire, cuando él sale en el 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo. Entonces, ¿cuál fue? ¿De quién vino la primera? Usted está aquí conmigo. Yo necesito que usted me entienda. Voy a ir suave. El versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo. O sea, Dios le habló en el versículo 2. Pero en el versículo 1 no hasta Dios. Dice que fue mi palabra. Dios no envió a Elías a profetizar, pero Dios lo respaldó, porque cuando tú vives en la presencia del Señor, cuando tú eres obediente, cuando tú eres sujeto, el cielo está contigo. Cuando esto ocurre, Dios le habla y le dice: ok, Elías, tú quieres botar fuego hasta por la oreja. Yo te llamé profeta. Qué chévere, pero hay que refinarte un poquito. No te puedo librar de la sequía que yo no te mandé a profetizar. Vamos a esconderte. ¿Y sabes lo que ocurrió? Que la palabra establece que Dios lo mandó a esconderse. Y allí Dios comenzó a trabajar con Elías. Allí Dios comenzó a trabajar con la impulsividad de Elías. Allí Dios comenzó a refinar la vida de Elías tanto y tanto que la palabra establece que vinieron cuervos, o sea, animales inmundos, a alimentarlo. Yo no sé si usted está entendiendo que siempre estamos entronando al diablo, pero si Dios tiene que utilizar al diablo aún para que él te bendiga, lo va a bendecir, porque el diablo no tiene parte ni suerte cuando la gente vive con puertas cerradas y en obediencia a Dios. Los animales que eran inmundos lo alimentaban. No solamente eso, que después le dice: ¿sabes qué, Elías? Vete a Sarepta. Cuando usted estudia lo que significa la palabra Sarepta, Sarepta significa lugar de refinación, de fundición. Y Dios dijo: bueno, Elías, tú eres mi profeta, yo quiero hacer algo grande contigo, necesito refinarte. Y ¿sabes lo que ocurre? Que hay momentos de sequía en nuestras vidas que nos los buscamos nosotros mismos. Pero cuando tú eres humilde en ir a la presencia del Señor y reconocer que lo hiciste mal, cuando tú eres humilde y decirle al Señor: Dios mío, perdóname, pero necesito esconderme. Dios no te va a echar fuera, sino que Él te va a decir: te voy a esconder porque tú eres mi hijo, te voy a esconder porque tengo pacto eterno contigo, te voy a alimentar, voy a tener que utilizar lo que tenga que utilizar. Tal vez se seca el lugar, pero te voy a mandar a donde la viuda. ¿Cómo es posible que una viuda me pueda sostener? Pero eso es lo que hace el Dios de lo imposible. Había tanta gente, pero una viuda. Que yo hablé el corazón de la viuda, y cuando la viuda lo ve ni siquiera sabía nada. Pero ¿cómo que habló el corazón? Sí, le habló el espíritu, porque hay órdenes que se te fueron dadas, pero cuando no estamos espíritu. Hay órdenes e instrucciones que Dios te da, pero cuando el espíritu no está latente en mí, no las puedo recibir. Y el profeta le dijo: dame a mí primero. Dios tuvo que tratar con este hombre. Tan fuerte y tan fuerte que aún en el capítulo 18 él dice: pero Jehová, aún a la viuda que me ha llevado para sostenerme, la ha afligido. O sea, este hombre estaba afligido. Las sequías, la palabra lo dice, te secan, te afligen. Cuando ya Dios había preparado agua abundante para bendecirte,
Pero cuando tú amas a Dios, Dios lo utiliza para tu bien y comienza a formarte. ¿Y sabes lo que ocurrió? Que Dios terminó el proceso con Elías. Y cuando termina el proceso con Elías, entonces ahí Dios le habla, porque usted no va a ver nunca más, lea, escudriñe, que Él va a decir que algo es por su palabra. Él aprendió la lección. Ahora cada vez que Dios le hablaba, entonces Él caminaba. De lo contrario, yo no lo hacía. Cuando Dios termina el proceso con Elías, entonces le dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dios le habla a Elías y le dice, levántate, porque ahora es que yo voy a hacer llover. Aprendiste la lección, te refiné, te catapulté, te procesé, aprendiste a ser dependiente de mí. Aprendiste a ser dependiente de mí. Aprendiste a ser dependiente de mí. Ya no dependes de tu voz, dependes ahora de la mía. Ahora escucha lo que te voy a decir, preséntate. ¿Y sabes lo que ocurre? Que dice la palabra que él sube al monte Carmelo. Allí estaban los profetas de Baal, allí estaban los profetas de Acera. Y le dice lo siguiente, amado. Le dice, ¿hasta cuándo van a claudicar en dos pensamientos? Iglesia, estoy siendo suavecita intencionalmente porque quiero que tú me escuches. Este es el clímax del mensaje. ¿Sabes por qué? Escúchame bien. Porque nunca va a poder caer una gran lluvia si el altar no es reparado. El Espíritu Santo de Dios me habló y me dijo, se oye una gran lluvia, pero necesito reparar el altar. Nunca podrá caer lluvia cuando un altar está deshecho. ¿Sabe por qué Elías toma la determinación que toma? Porque el celo de Jehová, porque era un hombre íntegro, porque era un hombre auténtico, porque era un hombre que amaba a Dios, que lo respetaba, y él conocía cuál era la condición del altar, lo llevó a tomar determinaciones que Dios no había dicho, porque Dios había podido resolver las cosas de otra manera. Pero la razón por la cual Elías toma la posición que toma es porque él sentía el celo de Jehová, porque sabía que el altar estaba reparado. Te quiero enseñar una cosa, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque parece que no tiene sentido. Diga usted, ¿para qué yo tengo que subir a hablar con los profetas de Baal y de Acera? ¿Para qué yo tengo que hablar con alguien que sirve a otro Dios? ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque los profetas de Baal y de Acera antes eran profetas de Jehová. Dios mío. Lo voy a repetir. Los profetas de Baal y de Acera, o sea, los que ahora le daban toda su adoración, los que ahora servían, aleluya, a Baal y Acera, antes eran profetas de Baal, se habían de Jehová, se habían desvirtuado, se habían contaminado, habían vendido su primogenitura. Pero entonces el estar en la sequía, en un proceso de 3 años y medio, ahora estaban clamando a Jehová. Y Elías le dijo, te voy a hablar contigo. Y te tengo que decir algo. ¿Hasta cuándo vas a claudicar en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguelo. Y si Baal es Dios, pues entonces síguelo a él. Pero no podemos estar en dos aguas. Yo no puedo estar en dos aguas, iglesia. O soy o no soy. Cuando yo me levanto en rebeldía, yo estoy dañando el altar. Cuando yo estoy lleno de raíces de amargura y de murmuración, yo estoy dañando el altar. Cuando me levanto en contra de las autoridades, yo estoy dañando el altar. Cuando tengo falta de perdón, yo estoy dañando el altar. Y el altar no se creó para estar dañado, sino restaurado, porque el Dios que tú y yo le servimos es un Dios que restaura y no que daña. ¿Sabe por qué Jesús vino? Porque la iglesia estaba dañada y Dios tuvo que entregar a su propio hijo, a su único hijo. ¿Para qué? Para restaurar, nunca para dañar. Pero la iglesia, pero la iglesia de Jesucristo no ha entendido el principio de ser iglesia. Nos comportamos como prótesis en vez de cuerpo.
¿Cómo que como prótesis? ¿Sabe que cuando a una persona se le desmiembra algo, ya no siente? Porque perdió. Y le ponen una prótesis, él no siente nada. Pero la palabra establece que el cuerpo sana al cuerpo. Porque tú sabes que cuando tú te das un dedito chiquito, usted lo sintió en la cabeza, en las manos, en los dedos. Usted sabe. Dios nos llamó a ser cuerpo. Y antes de que caiga una gran lluvia, lo primero que hay que hacer es restaurar el altar. Por eso te dije que yo tengo muy en claro cuál es mi asignación de hoy. ¿Sabe qué? Tú fuiste escogido para ser un instrumento de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo lo dijo. Le dijo que nosotros somos ese culto racional. Que nos presentemos como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Alguna vez usted se ha puesto a meditar en lo que el Espíritu de Dios está hablando por medio de esa escritura? Si tú eres un sacrificio vivo, es que ya no hay que matar nada, porque ya el cordero inmolado fue entregado por nosotros. Entonces soy yo el que me tengo que morir. Soy yo el sacrificio que todos los días tengo que venir delante de la presencia del Señor y entregar mi voluntad. Porque no hay espacio para la voluntad tuya y para la voluntad de Dios en un corazón. Tú eres el culto racional. Cuando yo, escuche lo que voy a decir. Aleluya. Cada vez que yo me dejo llevar por alguna de las cosas que yo mencioné, porque hay muchísimas, yo estoy ministrando con un fuego extraño. Porque en el altar hay fuego. En el altar hay muerte, pero en el altar hay fuego. Y cuando yo me trepo en el altar, y no solamente estoy hablando de este altar, porque como dije, esto no es para nadie en particular, esto es para la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Muy bien, esto es para todos. Hasta yo me llevé la agüita. Cuando yo me trepo, cuando yo sirvo, cuando yo hago lo que sea que Dios me haya delegado, practicando estas cosas, yo estoy ministrando desde un fuego incorrecto. La gente no ha entendido la seriedad. Sí, yo sé que tal vez hoy no hay mucho amén, y yo espero que usted me siga amando cuando se acabe el servicio. Pero yo tengo que decirle una cosa: yo soy muy responsable con mi asignación. Yo tengo una asignación en esta mañana. Este es el mensaje de que no te saca mucho amenes, pero que lleva tu corazón al de Dios. La gente no ha entendido. La iglesia no ha entendido realmente lo que es ser cristiano. No se trata de competencias. No se trata de que hoy sí y mañana no, que quién está, que quién deja de estar, oye, a Dios no le importa eso. Dios quiere corazones rendidos. Y es importante que yo pueda entender que el fuego del Espíritu Santo tiene que estar encendido en mi corazón, porque cada una de estas prácticas lo apaga. Y aunque yo tenga dones, y aunque tenga talento, y aunque pareciera que Dios me está utilizando, lo que estoy haciendo es simplemente impartiendo cosas incorrectas, causando división. No es la voluntad del Señor. Entonces, cuando el altar se repara, estamos listos para la lluvia. Yo vengo de parte del Señor a hablarle hoy a una iglesia que necesita que Dios le repare el altar. Y se lo voy a decir, no porque la iglesia está mal o porque sus líderes están mal. Es que hay gente dentro de la iglesia que ha perdido el camino. Hay gente dentro de la iglesia hoy que tiene que restaurar el camino porque se ha perdido. Y Dios no está juzgándote, no, Dios te está trayendo una palabra de convicción y de arrepentimiento para que vuelvas a tu lugar. Tú no puedes pretender tener bendiciones en tu vida. Tú no puedes pretender que Dios te se derrame una gran lluvia
Cuando estás con el altar completamente dañado, y el altar es tu corazón, hermano. Ahora puedo entender a qué Dios se refería con detrás de una gran lluvia. Yo sé que tal vez usted esperaba que yo le dijera que se oye una gran lluvia, y sí, se va a oír. Pero es que es lo que está ocurriendo detrás, que provocó una sequía que aguantó la lluvia. Pero también te quiero profetizar que cuando reparamos el altar, entonces la lluvia, aleluya, se va a escuchar. Porque se escucha una gran lluvia, porque cesó de momento, pero Dios dio la orden y la instrucción de que por su palabra esta vez iba a llover. ¿Y sabe lo que ocurre? Que luego de que Elías reparó el altar, porque esa es la asignación del profeta, reparar el altar. Entonces, ya cuando él hizo eso y saca lo mejor de ti en la sequía, estás listo para el aguacero. Y escuche bien, porque ahora voy a retomar la primera parte, o sea, voy a cerrar con esto. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Iglesia, Dios habla de una gran lluvia. Se detiene la lluvia cuando hay sequía. La sequía Dios no la envía. La sequía nosotros nos la ganamos con nuestras malas decisiones. Dios te refina, porque todo obra para bien para el que ama al Señor, en medio de la sequía. Y cuando entonces se restaura el altar, hay unos pasos para que se desaten. Dios está diciendo en esta mañana que hay que reparar el altar, pero también te está diciendo las instrucciones que hay que hacer. Y es que lo primero que hay que hacer es que tienes que subir. Nunca la lluvia se conquista desde el suelo, siempre desde las alturas. Lo voy a repetir: nunca la lluvia se conquista desde el suelo, siempre desde las alturas. Él le dijo a Acab: sube, come y bebe. Yo no sé si están entendiendo quién era el que estaba provocando que hubiera sequía. El mismo Acab, por no tener el carácter. Pero Dios le está diciendo: te estoy entregando hasta ti una oportunidad. Vete y sube, vete y come y vete y bebe. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estoy en la altura es el lugar donde yo comienzo a comer mi comida espiritual. La comida espiritual para la águila no es en la tierra, es en las alturas. Porque las águilas nunca están en la tierra, siempre están volando. La satarabaquía manso. Hoy Dios te viene a entregar características. Dile a la persona que está a tu lado: ¿eres pollo o eres águila? Porque las águilas se distinguen. No importando lo que estoy pasando, me voy a elevar, porque mi comida no está abajo, siempre está arriba. Sube, come y bebe. Es tiempo de subir a la altura. Es tiempo de comenzar a sacarle el polvo a la Biblia y comenzar a comerme el rollo. Es tiempo de comenzar a beber del Espíritu de Dios en la intimidad de mis alturas. La gente íntima está en las alturas y no tiene que ir a un monte, ¿sabes? Dios te eleva, porque la palabra dice que tu alma está en lugares celestiales. Ay, Dios mío, yo lo voy a volver a repetir. Él puso mi alma en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Cuando yo busco a Dios, Él me eleva y me sube. Si usted quiere quedarse en la tierra, eso es su problema, pero la altura es para los águilas. Dios mío, pero cuando yo me quedo en la carnalidad de la tierra, mi mente es terrenal. Aquellas personas que están en su carnalidad de la tierra, lo que están viendo son las imposibilidades. Pero la gente que vuela, no importa la imposibilidad, dice: Dios dijo. Y si Dios dijo, no importa lo que esté viendo, no se trata de lo que veo, sino de lo que escucho. Alguien en esta mañana tiene que decidir subir. Alguien en esta mañana tiene que dejarse de la changuería espiritual. Diga: ¿usted sabe lo que es la changuería espiritual? Tenemos que despojarnos de eso. Tienes que subir. Sácale el polvo a la Biblia. Pastora, que yo leo la Biblia, pues no se te nota.
Porque cuando yo leo la Biblia se me tiene que notar. El que lee la Biblia brilla. ¿Por qué? Porque la palabra establece que Él es lámpara a mis pies, que Él es lumbrera a mi camino. Si en verdad estoy brillando y no me estoy quedando dormido, por si hay alguien que está dormido, se despierta, ¿no? Aleluya. Dios está en este lugar. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando hay palabras que vienen a tornar el corazón de Dios, el enemigo va a hacer todo lo que tenga que hacer. Ahí te van a dar ganas de orinar, vas a querer ir al baño, tú vas a querer dormirte, tú vas a querer hacer 20 cosas, porque el enemigo no quiere que tú escuches la palabra. Tú eres quien decide si te vas a elevar o no. Y tienes que elevarte. El estar arriba va a provocar que tus sentidos espirituales se abran a escuchar cosas nunca antes escuchadas. Por eso el apóstol Pablo me encanta, porque dijo: cuando yo estuve allí, no sé si fue en el cuerpo, si fue fuera del cuerpo, en verdad no lo sé, pero dice la palabra que fue llevado al paraíso. O sea, me sacaron de esta tierra porque fui confinado a estar en lugares celestiales, y allí comencé a escuchar cosas celestes que ojo no vio, que oído no escuchó, que no han bajado a corazón de hombre. Por lo tanto, ¿sabes qué? No puedo escucharte, no puedo explicarte lo que escuché porque nadie lo ha escuchado. No puedo decirte lo que vi porque nadie lo ha visto. Pero solamente esto ocurre cuando yo decido elevarme. Comienzan a escuchar sonidos celestiales. Mire, escuche bien esto es poderoso. Cuando yo tengo una mentalidad de monte, diga conmigo mentalidad de monte. El lugar donde Elías subía a orar era el monte Carmelo. Y ¿sabes qué es impresionante? Que como este hombre pasaba tanto tiempo en la presencia del Señor, se elevó tanto que cuando bajaba a la tierra, como quiera pensaba como monte. Ay, yo lo voy a volver a decir. El tipo estaba tan conectado con Dios y pasaba tanto tiempo en el monte, que aun cuando bajaba a lo terrenal, él seguía entendiendo que era un ser espiritual. Yo no pienso como los otros, yo pienso como lo que Dios me dijo. Y aún, escuche bien, teniendo el hombre más corrompido de frente a Acab, que fue el que permitió las cosas, le dijo: Acab, ¿tú sabes qué? Hace rato que yo estoy escuchando un aguacero. Yo me imagino a Acab mirando lo raro. Este tipo se volvió loco. Está más loco que nunca, porque Elías era como loco. Yo no sé si usted lo sabe. Cuando usted lee la palabra, el tipo era loco. Él no era normal. Y yo me imagino a Acab, o sea, las vacas se murieron, se murieron los camellos, se murió todo, no hay chavo. Una lluvia grande se oye, pero tú no estás viendo que todo está seco. No, es que tú no estás entendiendo que es que el Padre me está hablando. Tú lo que pasa es que estás distorsionado porque estás escuchando a Jezabel. Ay, Dios mío, yo estoy escuchando a Dios. Yo voy a hablar con alguien hoy. Tú no estás escuchando porque tú estás escuchando a Jezabel. Jezabel te está pervirtiendo los oídos, pero mis oídos escuchan la voz del Espíritu de Dios que me está diciendo: se oye una gran lluvia. Dios mío. Y quiero tomarme un tiempito. Y yo quiero hablar esto, ahí lo tengo escrito, así Dios me lo dijo, específicamente a los líderes. Y aunque usted no sea líder, usted lo va a tomar como si fuera para usted, porque en algún momento se va a convertir en uno. Y aún usted es líder en su casa. Pero escucha bien. Dios habló con Elías, Elías habló con Acab, le dio la instrucción de que subiera y que comiera. Acab siguió la instrucción. El carnal siguió la instrucción del profeta. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y mire el 43. ¿Dónde están los líderes de esta casa? ¿Quiénes son los líderes de esta casa? Ah, no hay líder aquí. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces.
es que el líder cabeza, los pastores, Javier y Vivian, necesitan un equipo de líderes completamente afinados. Porque dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo. La Biblia establece que dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. ¿Qué nos está enseñando esta historia? Que yo puedo caminar al lado del hombre de Dios, pero estar desconectado de él. ¿Sabe quién era un criado? El criado del profeta, amado, era el que caminaba al lado del profeta porque Dios así lo había destinado. El profeta tenía compañía profética. Pero yo no te estoy hablando de que él era el miembro de la compañía profética. No, era el criado, el que estaba llamado por el Señor para caminar al lado del varón de Dios, en este caso Elías. Y cuando Dios lo escoge, así como Eliseo con Giesi, ¿se recuerda? Es por algo, era para que la unción que había en el hombre de Dios se le traspasara, porque así es. Si usted se fija en su naturaleza normal, ¿no? Sus hijos se parecen a usted. Por eso hay gente que dice, Dios mío, y el carácter de esta muchachita, dice, ay, me estoy mirando yo. Nosotros somos el reflejo de nuestros padres, porque se nos imparte, ¿no? Así que el criado estaba puesto por el Señor al lado del hombre de Dios para que caminara bajo la misma unción, para que caminara bajo el mismo propósito. Pero es impresionante y es interesante lo que Dios quiere enseñarnos. Y es que hay momentos en los cuales Dios va a ponernos a prueba para ver si la visión que Dios le entrega al varón de Dios es la misma que yo estoy guardando dentro de mí. Y él le dijo, espérate, que este es mi criado. Espérate que tú caminas al lado mío. Espérate que tú te mueves siempre. Vete y sube a ver si tú estás viendo y estás escuchando lo que yo estoy escuchando. Pero por sorpresa la palabra establece que el criado le dice, yo no veo nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si tú caminas conmigo, no me sueltas ni en las esquinas. ¿Cómo es posible? Se puede estar desconectado estando al lado y en la posición que Dios me colocó. Elías no veía nada naturalmente, pero él escuchaba espiritualmente, y una voz y una instrucción de Dios era suficiente como para obedecer y saber que Dios le abriría el cielo a su favor, porque nunca Dios lo había dejado en vergüenza. Y ¿sabes lo que pasa? Que es importante que nosotros podamos entender esto. Una cosa es la vista y otra cosa es visión. La vista es lo que yo veo naturalmente, la visión fue lo que Dios habló, y aunque yo no lo vea, yo sé que lo voy a ver, porque así opera la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es Dios. Y Dios quiere hablar en esta hora. Porque ¿sabes qué? Elías no permitió que nada estorbara su fe. Elías dijo, a mí Dios me dio una visión. A mí Dios me dio una palabra. A mí Dios me dio una promesa. Y yo no voy a permitir que nada me robe lo que salió de la boca de Dios, porque me ha costado. ¿Y sabes lo que hizo Elías? Le dijo, ¿sabes qué? Vuélvete 7 veces y tú no vuelvas hacia donde mí hasta que tú veas lo que Dios me dijo a mí. Porque yo estoy escuchando que va a caer una gran lluvia. Yo vengo a hablar con alguien que tiene que entender hoy, líder, que es tiempo de subir. Tú sabes cómo tú vas a poder ver lo que Dios habló sobre tu líder cuando tú comiences a subir. Es que no veo nada, vuelve y sube. Es que se ve fañoso, vuelve y sube. Sube lo suficiente hasta que veas lo que Dios habló. Tienen que subir. Cuando subo me alimento. Cuando subo bebo del Espíritu. Tuvo que subir. No podemos esperar posiciones sin estar en la posición espiritual. Lo voy a volver a repetir porque no me estoy confundiendo en lo que estoy diciendo. Yo no puedo esperar una posición en la tierra si no tengo una posición correcta en lo espiritual. Lo voy a repetir. ¿Usted me está entendiendo? Escúcheme bien. Yo no puedo pretender tener una posición en la tierra
si la posición de mi corazón no es la correcta? La tierra te dice que la posición correcta es estar de pie. El cielo te dice que la posición es estar postrado. Yo aprendí una vez de mi madre espiritual que a veces podemos estar postrados en el cuerpo, pero nuestro corazón de pie. Y yo me iba a morir cuando ella dijo eso. Pero yo no puedo esperar algo de Dios si la posición de mi corazón no es correcta. Hay que subir, iglesia. Hay que subir. Y cuando este hombre subió la cantidad de veces que fueron necesarias, la palabra establece que él comenzó a ver la nube del tamaño de una mano. Y sabes que era el momento propicio, porque jamás se comparaba a lo que estaba viendo el líder, pero su ojo espiritual se había abierto. Y cuando el ojo espiritual se abre, ya lo próximo que te resta es tener fe, porque Dios lo va a cambiar todo. Yo vengo a hablar con una iglesia que tiene que entender, aleluya, que es tiempo de subir. Yo vengo a hablar con una iglesia que tiene que entender de que Dios no está relajando con el propósito que habló, con la promesa que habló sobre esta casa. Yo vengo a hablar con una iglesia que tiene que entender que contigo o sin ti, ellos van a pasar al otro lado. Yo vengo a declarar vengo a hablar con una palabra que tiene que entender, aleluya, que Dios lo está mirando todo. Él subió y vio la nube. La palabra establece que todo se oscureció, que todo se puso para llover. Escuche, porque en verdad voy a cerrar. Por favor, escúcheme. Se oscureció todo. Y dice, y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Cómo es posible que el tipo es rey? Y si es rey, por ende, tiene la finanza, tiene los mejores carros. Pero la palabra establece que aún Elías corrió delante de él, porque la mano de Jehová vino sobre él. El Espíritu de Dios me hablaba, porque carro en el mundo espiritual es ministerio. Lo que tipifica que cuando se veía, porque es que eso fue lo que ocurrió, que el ministerio de Acab estuvo torcido por causa de que él tenía muy en cuenta lo que había dicho Jehová, pero él decidió por su propia cuenta permitir este tipo de comportamiento. No podía haber avance. Por ende, cuando la mano de Jehová está sobre ti, independientemente sea que tú tengas los recursos de otro o no, tú vas a avanzar. Porque es que tiene que ver con, no con la posición, sino con la mano y el favor de Dios sobre tu vida. Y yo vengo a hablar con alguien que tiene que entender hoy que cuando la mano de Jehová viene sobre ti, yo vengo a profetizar hoy que Dios nuevamente va a poner tu mano sobre alguien aquí. Yo voy a profetizar en esta hora que Dios va a volver a poner la mano de alguien, de él sobre alguien aquí, para que pueda avanzar, porque se ha estancado en este tiempo. Dios es un Dios de promesa. Él no miente. Él no miente. Él nunca te mintió. A veces no vemos las cosas, no tiene que ver porque Dios no habló, Dios habló. Pero ¿qué hice yo? ¿Me está entendiendo? ¿Cómo está mi corazón? O sea, la temática de esta mañana es escudriñar cómo está mi corazón. Estoy esperando una lluvia que no me la he merecido. No estoy hablando de cosas terrenales. Es que cuando yo hago algo mal, lo estoy haciendo a Dios. Alguien tiene que entender que esto no es idolatría humana, es que todo se trata de Dios. Dios me ve, Dios ve lo que yo hablo, Dios ve lo que yo pienso. La Biblia dice, la palabra no está en mi boca. ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted ni siquiera sabe lo que va a decir y ya Dios lo sabe. Que usted ni siquiera sabe lo que va a pensar, pero desde lejos Él está viendo tus pensamientos. Nada puede esconderse de Dios. Dios me está viendo, y lo que Dios está esperando es que yo rinda mi corazón y le diga: ¿sabes qué, Señor? Necesito ayuda. Te necesito. Estoy herido, estoy herida, pasé situaciones. Y por causa de que pasé situaciones, estoy pasando factura.
Dios te ama. Iglesia, Dios te ama demasiado. Y como te ama, te quiere restaurar. Y como te ama, te quiere en su posición. Él nunca viene para juzgarte, pero déjame decirte una cosa: si nadie te dice lo que está mal, vas a seguir haciéndolo. A nadie le gusta que le toquen la llaga, pero es que si no te la tocan y no te duele, lo vas a seguir haciendo. Y tal vez hoy no te gustó mucho el mensaje, porque tal vez tú pensabas que como era un domingo profético, yo iba a repartir casa y carro. Pero este es el trabajo del profeta, por lo menos del verdadero, el que alinea el corazón del hombre a Dios. Porque ¿sabe qué? Dios viene pronto. Y con corazones incorrectos no vamos a poder subir a la presencia del Señor. Yo tengo que entender que cuando Dios me confronta, me está amando. Yo tengo que entender que cuando Dios me dice lo estás haciendo mal, es porque me está diciendo: déjame limpiarte. Porque sabes que el pecado me aleja de Dios, pero cuando Él me limpia, yo puedo tener acceso. Ay, puedo tener cercanía. Ponte de pie, iglesia.